buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Delia Nazaret Morales Lara y soy estudiante del segundo semestre de la carrera de licenciatura en Química Clínica, modalidad híbrida o virtual. Ejecutiva. El tema que elegí para esta presentación es apoptosis. Me interesó mucho porque cuando empezamos a estudiarlo, mi trabajo es de laboratorista en un laboratorio químico. Estoy en el área justamente ahorita de orinas y después de ver el tema, no sé, empecé como que a observar en los sedimentos urinarios, bueno, a percatarme, ¿verdad?, de la presencia de necrosis o de apoptosis, desde mi punto de vista, ¿verdad? No soy una experta, pero de acuerdo a las características que presentaban algunas formas celulares, me indicaban, me daban la impresión de que se estaba presentando algún proceso de necrosis celular o de apoptosis. Entonces, por esa razón, este tema me ha interesado más. Me gustaría seguir indagando al respecto para ver si en algunas situaciones es importante que nosotros, bueno, para empezar, si es posible detectarlo, ¿verdad? Únicamente a través de la morfología, a través de microscopio óptico, y después si resulta de importancia clínica. Empecé a revisar algunos estudios y me parece que he encontrado que en algunas circunstancias de daño renal se presenta este tipo de lesiones celulares, pero bueno, apenas estamos comenzando. Entonces, el tema de estos 10 minutos va a ser apoptosis. Bueno, en esta primera diapositiva vamos a hacer una diferencia entre lo que es apoptosis y necrosis. Ambos términos se refieren a hablar de células que mueren, ¿verdad? Hay otro término que se llama necroptosis, que digamos es como, pues sí, un término que incluye a las dos, sin embargo, no es activado por caspasas, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a ver que ya que estamos hablando de que es muerte celular, hay diferencia. La necrosis es como cuando una célula sufre una lesión o un daño, por ejemplo, por algún medicamento, por radiación. Entonces, es un proceso como muy traumático para la célula, en la cual vamos a ver aquí en la parte de la derecha, perdón, de la izquierda, dice que es un daño celular donde la célula, como que lo que vamos a observar morfológicamente, es que va a empezar como a edematizarse, se le van a hacer unas vacuolas grandes. Puede ser también por procesos de parásitos, bacterianos, virales, que la célula se empieza a hinchar y ¡pum!, explota. Y entonces al momento de hacer esa explosión, bueno, sí, de ¡pum!, va a producir un evento inflamatorio que va bueno, pues a traer un montón de leucocitos, va a provocar más daño y además cuando su contenido se dispersa puede llegar a infectar, digamos, a contaminar o dañar las células que están alrededor. Y eso el proceso contrario, la apoptosis, como podemos ver en la parte de la derecha del diagramita. Tenemos la célula, esta célula recibe una señal para que active su apoptosis, su muerte. Y se va a hacer en un proceso pues como muy ordenadito, ¿no? Vamos a ver que la célula ella misma va a empezar como a manejar su citoplasma, su ADN de manera que se va como a comprimir, a contraer. Vamos a observar morfológicamente que se hace de color muy intenso, se le llama pignosis, y ella misma se va a empezar a fragmentar, de manera que células fagocíticas puedan venir, la fagocitan y no va a llamar la atención como en un proceso inflamatorio y no va a afectar a las células alrededor. Vamos a enfocarnos en cómo funciona este proceso de apoptosis, que ha sido muy estudiado, pero también me puse a ver ¿cómo se dice?, en varias fuentes, y es muy bonito de que pues esto se está abriendo ante nuestros ojos, todavía no se conoce exactamente cómo funcionan las cosas, y en un libro de una edición a otra
van modificando los conceptos, ya sea porque no se habían descubierto, no eran conocidos, teóricamente se pensaba que funcionaba de otra manera. Entonces, bueno, la explicación que vamos a manejar aquí, pues vamos a tratar de que sea lo último que se conoce hasta la fecha, pero sabiendo de que esto va a variar, ¿verdad? Se van a descubrir más cosas y vamos a saber que tal vez es diferente, ¿verdad?, del proceso. Pero bueno, vamos a explicar el proceso de apoptosis como viene hasta ahora, cómo se conoce hasta ahora. En esta diapositiva podemos ver cómo se ve en el inciso A una célula normal, digamos, en el inciso B una célula que comienza su proceso de apoptosis, en el inciso C ya podemos ver que el ADN ya se encuentra condensado. La apoptosis se define cabalmente como una autodestrucción, es una muerte natural fisiológica que es un mecanismo de eliminación de células no deseadas, ya sea porque están dañadas, porque al eliminarlo se va a proteger el cuerpo de alguna posible enfermedad o también para mantener un equilibrio. Este es un proceso normal. Cuando el embrión se está desarrollando, va a haber, o por ejemplo también cuando las madres comienzan a dar lactancia, se va a hacer o cuando se están formando los huesos, comienza un proceso de que proliferan muchas células que van a ser necesarias en ese momento. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de la lactancia, cuando ya no es necesario seguir lactando, dando de leche materna al bebé, esas células, pues ni modo que se queden ahí nada más sin hacer nada, sino que se van a eliminar, se van a destruir y van a desaparecer, y de esa manera va a haber un equilibrio entre las células que se están necesitando y las células que ya no se necesitan. Como ya habíamos dicho, también de manera sucinta vamos a mencionar los cambios morfológicos que suceden en la apoptosis. La apoptosis se le llama muerte celular programada porque no es algo aleatorio, ¿verdad? O sea, es algo que está funcionando bien dentro de un sistema de control. Todo dentro de nuestro cuerpo tiene control, está señalizado, y todo tiene una razón de existir y funciona en un contexto, ¿verdad? Para hacer el proceso de apoptosis se va a utilizar energía, cosa que no se ocupa en la necrosis. Y este proceso pues no deja cicatrices también, al contrario de la necrosis. Hay enfermedades donde se ve alterado este mecanismo de la apoptosis. Por ejemplo, cuando hay poquita apoptosis y la proliferación de células está aumentada, pues eso lo podemos observar claramente en enfermedades como el cáncer, infecciones virales, lesiones en el miocardio, neuropatías, trastornos metabólicos, trastornos del sistema inmune, y el proceso contrario, que hay un exceso de apoptosis, una apoptosis aumentada en relación a la velocidad en que están, o sea, se mueren las células antes de alcanzar como que recuperarse la cantidad. Y por la proliferación, por el nacimiento, por el desarrollo de las células, eso lo podemos observar en el VIH, ¿verdad? Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, tenemos poquitos leucocitos que nos defiendan. También en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, también la podemos ver en la anemia plástica, daño hepático por alcoholismo, y también hay una destrucción. Y bueno, ok, también esto me llama la atención cuando, o sea, también es un proceso que nos limita la reproducción de ADN que esté dañado, por ejemplo. Si la célula cuando está en su ciclo celular detecta que se está, pues sí, que está mutada, que su ADN está mal hecho, que le falta citoplasma, cualquier cosa, ella misma se detiene y procede a la necrosis. En el proceso de maduración de linfocitos, T y B también es súper importante. El proceso natural o sea, cómo el organismo lleva a cabo el reconocimiento de antígenos. Bueno, sabemos que es un proceso aleatorio, ¿verdad? O sea, viene el linfocito T, al linfocito T le presentan un antígeno, entonces el linfocito T tiene que variar la conformación de su receptor para ver cuál embona correctamente con ese antígeno que le están presentando.
Pero entonces, debido a que es un proceso aleatorio, o sea, si es un proceso aleatorio es más fácil que le atine a que si fuera un proceso así como secuencial, primero hacemos, o sea, sería más desperdicio ir probando uno por uno los tipos de receptores que pudiera tener. Entonces, pues el cuerpo va a fabricar muchísimos linfocitos T con receptores que no se van a adecuar al antígeno que se le está presentando. Entonces, todos esos montones de células no van a servir en ese momento, entonces se eliminan. Son conducidas a la apoptosis. Lo bueno es de que en nuestro cuerpo pues prácticamente todo se recicla. Entonces, pues sí se mueren los leucocitos, pero pues se van a ser reutilizados de otra manera. Bueno, ahora sí vamos a conocer el procedimiento. Ay, creo que ya me pasé los 10 minutos. En este humilde esquemita podemos ver que esta podría ser la membrana de una célula y esto viene siendo su citoplasma. Esta es otra célula que vemos que está rodeada de otras células, pero se está empezando a separar. Dentro del citoplasma de la célula tenemos a las procaspasas, que están siempre como dispuestas para comenzar la cascada de las caspasas. Estas se activan cuando son proteolizadas en un residuo de cisteína. Cuando son cortadas proteolíticamente en el citoplasma por proteasas en sitios activos de cisteína. Las caspasas activadas se activan unas a otras y también va rompiendo las proteínas estructurales de la matriz nuclear y del citoesqueleto. Eso es lo que causa el colapso del núcleo del citoplasma. También van a actuar sobre las proteínas de adhesión celular, con lo que la célula en apoptosis se va a alejar, se va a despegar de las demás células de su entorno, se va a separar y al ser rodeada por el medio extracelular, de esta manera va a ser más fácil de ser fagocitada. Una endonucleasa ataca y degrada el DNA cromosómico y va destruyendo las enzimas reparadoras de DNA que pudieran llegar a limitar el daño. Y asimismo va a haber moléculas de señalización, reguladoras del ciclo celular y factores de transcripción que van a sufrir degradación, mermando otras funciones vitales de la célula. Las caspasas actúan a través de dos vías apoptóticas principales, que son las más conocidas, que es la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o de receptores de muerte. En esta vía, las proteínas de la familia BCL2 van a ser activadas por señalizaciones que van a venir del exterior o del mismo interior de la célula y van a activar un complejo llamado apoptosoma. Se va a lograr cuando estas proteínas van a hacer un poro en la membrana de la mitocondria y que va a liberar el citocromo C. El citocromo C va a activar a la caspasa, que va a activar a las siguientes caspasas. Como todavía, y se va a hacer ¿cómo se llama? Se va a formar un apoptosoma. Como todavía necesita sus proteínas reguladoras, inhibidoras e impulsadoras. Aquí las activadoras son las que promueven la apoptosis son BAX, BCLXS, PAC, BIC y BAC. Y las inhibitorias son BCL2, BCLXL, MCL1, A1, BHRF1 y CENT9. En la vía extrínseca o de receptores de muerte van a participar el factor de necrosis tumoral y la proteína FAS o CDE. Aquí está la proteína FAS que se une con el ligando FAS. La célula va a recibir señalizaciones de las células alrededor que cuando le están indicando que debe proceder a la apoptosis o al suicidio celular, van a expresar su ligando FAS, porque el FAS posibilita su destrucción por otras células que van a expresar una proteína de superficie llamada ligando FAS. Aquí tenemos que aquí está el ligando FAS y aquí está la proteína FAS. A veces las mismas células, cuando están sometidas a mucho estrés, van a expresar ellas mismas su ligando FAS para provocarse ellas mismas la apoptosis.
Bueno, como conclusión, la apoptosis es una manera de autorregulación celular para mantener el equilibrio entre células que están proliferando y las células que están muriendo. Es un proceso ordenado que no provoca daños como cicatrices o inflamación. La literatura menciona que es un proceso sutil y veloz que difícilmente podría ser captado. Sin embargo, en las observaciones diarias de sedimento urinario podemos observar células que corresponden morfológicamente a las características de apoptosis y necrosis, por lo que sugiere que podría ser un indicador de algún proceso autorregulador por infección o ataque, o la respuesta a algún daño renal, como la que se ha estudiado en la siguiente literatura, que apareció en la revista de nefrología en el año 1997. Que se llama Apoptosis en enfermedades renales por B. Rodríguez Iturbide y L. Fernández de Venezuela. Entonces, de manera personal, como conclusión, pienso que sería interesante continuar estudiando el tema para saber si se podría detectar un daño de este tipo, tal vez de manera temprana, aunque tal vez este proceso pues ya no es algo temprano, ¿verdad? Pero tal vez haya pasado desapercibido. De manera que se pueda economizar tiempo para el paciente y costo económico a las instituciones a través de un análisis que es muy de rutina como el examen general de orina.